Increíble es el tema, es la segunda parte de la serie y quiero comenzar hoy con una historia que la he contado en el pasado, pero quiero tocar 2, 3 puntos de la historia. En el 2001, a finales del 2001, yo tuve un encuentro con el cáncer. De repente me diagnosticaron cáncer, pero antes de llegar a ese punto, a ese momento, estuve yo con muy metido en el tema de los negocios y había yo firmado un acuerdo con una distribuidora internacional, y este acuerdo que habíamos firmado era un acuerdo que cubría 5 estados de la República. Yo estaba muy metido en el negocio. Entramos tan metido que entramos nosotros a un grupo de distribuidores que eran como creo que eran como 126 o 27 distribuidores, y nosotros arrancamos abriendo aquí Tepic Nayarit, y acabábamos de abrir el segundo estado, que era Colima, y yo estaba trabajando incansablemente, queriendo que esta distribución fuera exitosa. Y sí logramos un poco de éxito. De hecho, en 6 meses logramos colocarnos como número 6 entre todas las distribuciones. Pero recuerdo que venía yo regresando de Colima un viernes en la tarde, cuando me sentí un poco mal. El sábado fui a que me checaran, y la historia, para no meterme al detalle, terminé siendo diagnosticado y terminé yéndome a tratar a Estados Unidos, y pasó algo muy, muy interesante, ¿no? Yo tenía mi vida resuelta, yo la había planeado ya, yo estaba con toda mi intención de ser el distribuidor número 1 de este grupo de empresas o de estos grupos de distribuidores. Era una empresa multinacional, entonces era algo que yo quería lograr. En ese tiempo teníamos alrededor ya de 70 empleados, y yo creo que íbamos a tener íbamos a terminar teniendo muchos más. Pero, y ese era mi plan, ¿no? Y yo en algún momento dado entregué mi vida a esta situación, ¿no? Entregué todo lo que tenía a esta situación, lo cual, si yo les cuento esto en cualquier otro día, en cualquier otro lugar, pues es algo muy normal, ¿no? Es algo claro, es algo esperado. Sin embargo, pasó algo muy interesante. Llegó un momento donde la vida me encontró, y cuando menos pensé, yo estoy sentado en la cama de la casa de mis padres en Phoenix, Arizona, porque estaba ahí como a 5 kilómetros del hospital donde yo iba a ser internado en 1 o 2 días más para ver el tratamiento, recibir tratamiento de este tipo de cáncer, y me encontré ahí sin nada que yo pudiera hacer al respecto. O sea, no había nada que yo pudiera hacer. Si yo tuviera todas las fuerzas del mundo, no iba yo a poder hacer nada al respecto. Yo iba a ocupar indudablemente ayuda, obviamente ayuda divina, pero también ayuda de la ciencia, ayuda de los médicos, ayuda de otros humanos, ayuda de muchas personas. Y me di cuenta en ese momento de la falsedad que a veces tenemos y nos decimos. Literalmente me di cuenta de la falsedad que nos decimos nosotros mismos, donde yo puedo controlarlo todo, yo puedo manejarlo todo. Y fue un acto que me pegó fuerte, que les contaré esa historia más adelante. Pero yo no sé si tú en alguna ocasión te has encontrado en una de estas situaciones donde tú sabías que ibas a ocupar ayuda, ¿verdad? A lo mejor te encontraste o has llegado tú a ese lugar sin querer, o has llegado queriendo, pero llegaste a un momento donde no hay
No hay nada que tú puedes hacer, ¿verdad? Y puede ser algo tan complejo o tan difícil como lo que yo acabo de mencionar, que pasó en mi vida, pero también puede ser algo muy sencillo, ¿no? Puede ser algo muy sencillo donde tú un día le prometes a un cliente, sí podemos hacerlo, ¿no? Y tú ni sabes cómo hacerlo. Puede ser algo así de sencillo. A lo mejor puede ser que tú estás atravesando una crisis financiera. Puede ser que te hayas lanzado al matrimonio y te estás dando cuenta de que el matrimonio a lo mejor es difícil, a lo mejor es más duro de lo que tú pensabas y que tú necesitas ayuda, ¿no? Para otros de ustedes, a lo mejor es que tienes ahora unos hijos adolescentes y parece que de la nada, así de la nada, ellos se levantan y nada de lo que tú dices es relevante, ¿no? Nada les interesa, nada es importante para sus vidas. Nada, no se puede relacionar con nada de lo que tú mencionas. Y a lo mejor te preguntas, y estás preguntando, oye, ¿cómo puedo yo dirigir y cómo puedo yo entrenar a mis hijos durante esta época de su vida? Todos tenemos situaciones en las que necesitamos ayuda, todos. Una situación como esta precisamente, o estas de las que estamos describiendo, puede ser la que te llevó a ti a la iglesia o la que te trajo a ti a la iglesia. Muchos de nosotros nos hemos enfrentado a algo muy parecido con nuestra fe, ¿no? Y algunos de nosotros, o a lo mejor muchos de nosotros, ese fue el momento en que dijimos, ¿sabes qué? Yo me rindo, yo tomo la decisión y hago el compromiso de seguir a Jesús. ¿Y qué pasa? Para algunos la vida se volvió más difícil y tú te das cuenta. ¿Por qué? Porque te das cuenta, una vez ya tomada la decisión, de que alinear tus comportamientos, tus relaciones, tus finanzas, con tu decisión de seguir a Jesús, a veces no es tan fácil, ¿no? A veces no es fácil. Eso de tomar tu cruz y seguirlo no es fácil. Pero es entonces a lo mejor cuando, o en algún momento te das cuenta, lo que todos hacemos al final es que aquí incluyo a Pedro, ¿verdad? Al apóstol Pedro. Puede que llegues a un momento donde tú digas, quizá seguir a Jesús, pues no es para mí. A lo mejor yo no entendí, o a lo mejor no emboné bien en este tema, o lo estoy haciendo mal. Tal vez haya algo que no funciona en mí de esto, algo que a mí me está haciendo falta, algo, por alguna razón, yo no estoy pudiendo seguir a Jesús. Y la verdad, déjame decirte que esto no toma a Dios por sorpresa, de ninguna forma, ¿eh? Ese tipo de actitud la predijo en Pedro. Entonces no lo toma por sorpresa. De hecho, él tenía un plan para precisamente ese tipo de situación en tu vida. Y él, antes de abandonar la tierra, él voltea con sus seguidores y les dice lo siguiente. Les dice, ahora enviaré al Espíritu Santo tal como prometió mi Padre. Y la semana pasada, y este es el plan, ¿no? El Espíritu de Dios. Pero la semana pasada nosotros hablamos del Espíritu de Dios y empezamos con esta palabra hebrea. Es la palabra ruach, que es la palabra espíritu, ¿verdad? Ruach en hebreo, que es espíritu. Y la palabra ruach significa espíritu, pero también se traduce como viento, como aliento, o como conciencia en otras partes del Nuevo Testamento. Pero al final es una fuerza invisible o una energía animadora, es lo que dijimos la semana pasada, que mueve o impulsa las cosas. Y la semana pasada hablamos cómo el Ruach de Dios es el poder invisible que mueve las cosas, ¿no? Y Jesús nos prometió que el Padre iba a enviar esta energía y que esta energía iba a ser creadora, esta energía sería empoderadora
que nos empoderaría y también que esta energía sería, adelante, que esta energía sería, además de creadora, empoderadora y sería guiadora, nos guiaría. Sería una guía para nosotros, adelante. Y entonces Jesús nos deja a nosotros una serie de instrucciones al respecto que nos explica de una manera calificativa, nos explica lo siguiente. Él nos dice exactamente esto. Dice, ahora enviaré al Espíritu Santo tal como prometió mi Padre, pero quédense aquí, les dice a sus seguidores en el Jerusalén de aquel tiempo, les dice, en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con poder del cielo. Y aquí hay algo que se nos pierde a nosotros, que no lo vemos así de inmediato, pero es una advertencia lo que Jesús está haciendo. Él está diciéndoles de una manera imperativa, les está indicando con urgencia, les dice, esperen ayuda, esperen aquí y esperen ayuda. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Y el hecho de la urgencia y el hecho de que ustedes y yo leemos esto y no le vemos urgencia a esta frase, es una indicación es una evidencia de que ustedes y yo no estamos viendo algo que Jesús sí vio cuando les dijo a ellos, esperen de manera precisa, ¿verdad? Y la verdad es que la advertencia de Jesús nació de la necesidad o de su necesidad. Y me voy a explicar. Muchas veces nosotros exageramos la divinidad de Jesús y minimizamos o subestimamos su humanidad. Recuerden, Jesús 100% humano, 100% divino. Son contradicciones, pero exactamente es lo que era Jesús. Si recuerdan y si no lo han leído o no están enterados, déjenme decirles que Jesús nunca utilizó su deidad o su poder divino, el poder milagroso, para beneficiarse él mismo, para rescatarse o para hacer algo. Él nunca hizo eso. Él solo utilizó ese poder para beneficiar a los demás o a otras personas. Entonces, cuando Jesús realmente necesitó ayuda, él recurría a un lado, a un lugar. Y él recurrió al ayudante, recurrió al Espíritu para que le guiara, para que le diera poder y en cada estación de su vida. Entonces, cuando Jesús, por ejemplo, fue tentado en el desierto por Satanás, las Escrituras nos dicen que el Espíritu fue el que le ayudó a superar la tentación. Al mismo tiempo, cuando lo estaban crucificando a Jesús, el Espíritu dice que el Espíritu le ayudó a soportar la cruz. Y más tarde, después de haber estado en la tumba 3 días, Jesús, dice en la Biblia, que el Espíritu resucitó a Jesús de entre los muertos. Entonces, esta advertencia severa que le está haciendo él a los seguidores es porque él sabía lo siguiente. Él sabía que la autoayuda no es ayuda. La autoayuda no es ayuda. Va a llegar el momento en tu vida que tú vas a necesitar ayuda más allá de ti mismo en algún momento. Vas a ocupar ayuda divina. Jesús no vivió en su poder. ¿Y por qué habremos nosotros de vivir en nuestro poder? Él tampoco espera que nosotros vivamos así, ¿no? Él le dijo a sus seguidores, él dijo, es mejor para ustedes que yo me vaya, para que el Espíritu venga a vivir en ustedes o en nosotros. Entonces, el Espíritu de Dios, el Ruach que mencionamos la semana pasada, es la forma en la que se relaciona personalmente con nosotros.
en esta vida, en este mundo actual, así es como se relaciona con nosotros. Ahora, quiero regresar a cuando Jesús le dice a sus seguidores que se quedaran y esperaran a que viniera el Espíritu. Y para contextualizar esto, el apóstol Lucas escribió uno de los evangelios de la vida de Jesús que muchos conocemos, se llama el Evangelio según San Lucas, y también escribió el libro de los Hechos. El segundo libro de los Hechos es como el tomo 2 o toma 2 o el segundo tomo o la segunda parte de sus escritos. Y Hechos es esencialmente la continuación del Evangelio de Lucas. Tras su resurrección, Jesús se aparece a muchas personas, alrededor de 300 o más personas, se aparece a muchas personas durante 40 días. Y después de que Él ascendiera al cielo, sus seguidores esperaron en Jerusalén 10 días. Y lo que sucede a continuación, que vamos a ver ahorita, es algo que se llama, sucede en un día que se llama Pentecostés. Y Pentecostés significa 50º día, o sea, el día 50. Y Lucas nos dice, o nos cuenta la historia así. Nos dice, el día de Pentecostés todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar cuando de repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Y continúa y dice, luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo, y esto es interesante, y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. El Espíritu Santo les dio poder para hacerlo, para hacer esto. Y entonces continúa y dice, en esa ocasión había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Eran personas que habían venido de todo el mundo precisamente por la celebración, porque el día del Pentecostés era un día celebrado por los judíos por tiempo atrás. Entonces habían venido y se habían congregado para hacer esa celebración en Jerusalén y estaban ahí. Entonces todo el mundo estaba ahí en Judá, en Jerusalén. Y dice Lucas que cuando ellos oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Y lo que dice enseguida es bien interesante, dice, y estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser? Se preguntaban, ¿cómo puede ser esto? Todas estas personas son de Galilea y aún así las oímos hablar en nuestra lengua materna. No sé si se dan cuenta de lo que están diciendo. Esencialmente están diciendo que procedían de una zona rural y carecían de educación, ¿no? La traducción esencialmente es esta. Dice, es imposible que estos incultos de Galilea sean multilingües, ¿verdad? Porque la mayoría de la gente ni siquiera entiende su idioma cuando hablan en su propia lengua, ¿verdad? Entonces, continúa y dice, quedaron allí maravillados y perplejos. ¿Qué querrá decir esto? Se preguntaron y luego dice, pero otros entre la multitud se burlaban de ellos diciendo, solo están borrachos, eso es todo. Qué interesante esa frase, ¿no? Solo están borrachos. Pero Pedro se levanta y Pedro, el impetuoso apóstol, que en ese tiempo es el discípulo, ¿verdad? El impetuoso discípulo Pedro hace lo que sabe hacer y se levanta, toma la palabra y dice Lucas que Pedro, bueno, así lo cuenta Lucas, dice, entonces Pedro dio un paso adelante junto con los otros 11 apóstoles y gritó a la multitud, escuchen con atención todos ustedes, compatriotas judíos y residentes de Jerusalén, no se equivoquen, no se equivoquen. Y continúa, estas personas no están borrachas,
como algunos de ustedes suponen. Y por si querían saber a qué horas fue el Pentecostés, aquí está la hora. Las 9 de la mañana es demasiado temprano para emborracharse. Tal vez después, pero a las 9 no, ¿verdad? Y continúa Pedro y les dice, no, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo. Hace mucho tiempo, en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Pedro nos está diciendo a nosotros que ellos estaban llenos del espíritu, que se derramó sobre ellos como lo predijo el profeta Joel. Está diciendo ellos están llenos del espíritu. Ahora, ¿qué significa estar lleno del espíritu? La semana pasada estábamos hablando sobre la capacidad creadora del espíritu, cómo el espíritu puede llegar a tu vida y convertir el caos en orden con su poder creativo. La llenura de los creyentes en Pentecostés representa la capacidad empoderadora del Espíritu, que la mencionamos aquí. Representa la capacidad empoderadora del Espíritu. Y aunque esto está sucediendo en esa única vez, ¿verdad? En esa forma, en ese formato, no es la primera vez que se da al Espíritu la capacidad de dar poder a las personas. Sucedió en una ocasión anterior. El primer registro bíblico de esto está en la historia de José en el Antiguo Testamento. José fue vendido como esclavo por sus hermanos a Egipto, pero más tarde él se gana el favor de los egipcios al interpretar sus sueños, el favor del faraón. Incluso para el faraón era evidente que el Espíritu de Dios estaba en José. Entonces, en el Antiguo Testamento, el Espíritu fue dado de una manera selectiva y de una manera temporal, ¿verdad? Selectiva y temporalmente. Y para dar poder a ciertos individuos, para tareas muy específicas y muy especiales. Ahora, aquí en el Nuevo Testamento estamos nosotros viendo algo diferente. Vemos que el Espíritu está siendo derramado para dar poder a todos los creyentes, ¿verdad? Entonces, en el Nuevo Testamento, el Espíritu se da universalmente, que es diferente, ¿verdad? De una manera universal. Entonces, todas las personas en el Nuevo Testamento pueden ser llenas del Espíritu de Dios. Y lo que ocurrió en Hechos, que acabamos de ver en el capítulo 2, lo que sucede ahí es un acontecimiento de ese momento, obviamente, y la prueba de que ellos estaban llenos del Espíritu en esa ocasión fue su repentina capacidad para hablar una lengua distinta a la que ellos hablaban originalmente o normalmente. Y entonces la pregunta es, ¿por qué esto? Bueno, una teoría que existe es que Dios necesitaba que la gente hablara las lenguas de todas las naciones en ese momento porque Él quería enviar su mensaje de redención por todo el mundo. A mí me parece interesante la teoría, pero es una teoría nada más. Pero nosotros sin querer y sobre todo por nuestra tradición, la muy particular de esta iglesia, nosotros podemos enfocarnos demasiado en este don y lo hacemos y lo hemos hecho, pero incluso hay algunas tradiciones y tal vez nosotros venimos de esta tradición donde nosotros definimos y decimos, ¿sabes qué? Tú no tienes el Espíritu Santo si tú no tienes esta capacidad que demostraron los seguidores de Jesús en el primer siglo o en el Pentecostés. Y la verdad es que esto no cuadra con otras partes de la Biblia donde los dones espirituales y los frutos del Espíritu son exhibidos por creyentes, además de hablar en lenguas. Entonces, cuando digo que nos enfocamos, a veces nos vamos a esto específico cuando lo mencionamos la vez pasada. Hay tanto más, pero estar lleno del Espíritu
quiero regresar al dato curioso. Estar lleno del Espíritu se confundía con estar borracho. Y Pablo, coincidentemente o con alevosía y ventaja, también se refiere a esto cuando él habla de otro aspecto de estar lleno del Espíritu en su carta a los seguidores de Éfeso. Pablo les está diciendo a ellos, y fíjense, este es un punto muy, muy interesante. Dice, así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Y continúa él diciendo, y esta es la parte que me llama mucho la atención, dice, no actúen sin pensar. O sea, piensen al actuar. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No se emborrachen con vino porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué? A ver, ¿cómo está esto? Esto quiere decir que hay algo que suple el vino que puede suplir el Espíritu Santo. Y vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Pero esto indica que la llenura del Espíritu es universal para todos y que se da continuamente. Y tú puedes estar continuamente lleno del Espíritu de Dios y lo habla en tiempo presente, ¿verdad? Entonces Pablo lo que nos está diciendo es, ¿sabes qué? La vida es dura y aquí vamos a entender un poquito cómo el vino y el Espíritu Santo son como contrapartes o se pueden suplir uno al otro, ¿no? Pero la vida es dura, es lo que nos dice Pablo. Y también es difícil a veces, o también lo es comprender la voluntad de Dios al seguir a Jesús. Y cuando la vida se vuelve abrumadora, nosotros en nuestra naturaleza, cuando nos enfrentamos a cosas que parecen sobreacogedoras o que nos va a sobrellevar, que van a estar sobre nosotros, fuera de nuestro control, una de nuestras respuestas habituales en la vida es buscar una escapatoria. Y lo que hacemos es que buscamos algo para medicarnos o compensar el dolor o la dificultad. Entonces, cuando a la gente le falta alegría en la vida, o pasa los días, un día tras otro, machacándole a la chamba, entrándole, el día se vuelve gris, tu vida parece que no tiene sentido, pues ¿para qué? ¿Qué respuesta hay? Pues hay algo creado fabuloso para esas personas, ¿verdad? Que se llama la hora feliz, ¿no? La hora feliz en algún bar o en algún lado, a lo mejor el viernes en la noche es la antreada, ¿no? Es el antro, que se acaba esta semana, yo ya quiero ir al antro. Y la realidad es que después de unas copas, pues sí, te puedes escapar, nos podemos escapar de la realidad, podemos dejar de pensar en los problemas, relajarnos y soltarnos. Pero déjame decirte, a lo mejor esto es ajeno a ti, a lo mejor tú dices, no sé de qué está hablando, pero déjame decirte que no está tan ajeno a ti. Porque todos hacemos algo así y tenemos esa tendencia de hacer algo así. Todos tenemos cosas en las que confiamos para salir adelante. Podemos sustituir el vino, si quieres, por no te emborraches, en lugar de decir con vino, bueno, no te emborraches con Cabernet, en lugar de decir no te emborraches con Cabernet, ahí les van unas, no te emborraches, para nuestra gente en internet, no te emborraches con cannabis. Para todos nosotros, no te emborraches con Netflix, no te emborraches con TikTok,
No te emborraches con Louis Vuitton. Si no saben qué es, denle gracias a Dios. No te emborraches con Amazon. No te emborraches con Fortnite. No te emborraches con Instagram. Tú escoge tu vía de escape de la realidad y las dificultades de la vida o del sinsentido de tu vida. Porque ante todo nosotros somos buscadores de la felicidad y todos queremos sentirnos bien. Y Pablo dice algo, lo que él está diciendo está hablando sobre recurrir a esas cosas. Él está diciendo, ¿sabes qué? Basta con eso. Eso va a arruinar tu vida. Hay algo más. Y la realidad es que cuando nosotros intentamos enfrentar nuestras vidas con nuestras fuerzas, inevitablemente nos vamos a topar con algo que nos abruma o que nos supera inevitablemente. Y eso suele conducir a una de estas dos cosas. O bien nos rendimos y buscamos la salida, o le damos para el otro lado. Nos esforzamos y más, nos esforzamos más y nos convertimos en adictos al trabajo. ¿Y qué creen? Pablo tiene algo que decir también de eso. Porque los efesios eran del tipo de rendirse, pero ¿quiénes creen que eran los gálatas? Los gálatas eran el otro tipo de esforzarse de más. Y esto es lo que Pablo le dice a los gálatas. Pablo les dice, recibieron el Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. La importancia de la fe en todo este proceso, ¿no? Y continúa diciéndoles, después de haber comenzado a vivir la vida cristiana en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? Pablo está diciendo, ¿por qué intentas hacer esto tú solo? Es una tontería que lo hagas. Entonces, en un momento dado, te diste cuenta que no podías y te rendiste a Dios para que te salvara del quebrantamiento o de las dificultades que todos experimentamos en este mundo como consecuencia ya sea del pecado original o de nuestros propios fallas y errores y pecados, y te entregaste a Dios y el Espíritu de Dios sopló vida nueva a tu vida y ese Espíritu, el Espíritu que toma las cosas, que toma el caos en tu vida y le pone orden y te da poder, ese mismo Espíritu es el que te da poder para vivir esta vida, no nada más para darle orden. Ahora, a lo mejor estás pensando, ¿sabes qué? Pues todo eso suena bien, pero pues ¿cómo puedo yo acceder a ese poder? Y el apóstol Pablo nos da una respuesta cuando le escribe a los romanos y dice así, dice, le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz porque confían en Él, entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Y la verdad es que no es que tú puedas llenarte o volver a llenarte sin más, así nada más, sino que puedes llenarte hasta rebosar, hasta rebosar. Entonces te quiero dar una ilustración un poco de lo que está diciendo Pablo, de qué es de lo que está hablando. Y esta es una llave que sin querer nosotros hemos representado el poder del Espíritu por una llave, sin querer, ¿verdad? Usamos lenguaje de una llave, ¿verdad? A menudo nosotros pensamos
y pedimos, ¿verdad? Nos encontramos en una situación difícil, le decimos a Dios, ¿sabes qué? Necesito, Dios, que derrames sobre mí tu espíritu, ¿verdad? Que me llenes, lléname con tu poder y tu provisión. Y esa es una forma en la que oramos, pero a veces hasta cantamos como ahora en la mañana, ¿no? Hace rato cantamos que lléname, ven, Espíritu, ven, y hablamos de llenarnos. Nosotros queremos el poder del Espíritu y también queremos la provisión cuando estamos orando así. ¿Por qué lo queremos? Porque sentimos, hacemos estas oraciones cuando sentimos que nos falta gozo, cuando sentimos que nos falta paz y esperanza. Cuando necesitamos ayuda y nosotros nos sentimos desesperados, nosotros nos dirigimos a Dios y le pedimos que encienda su poder para que nosotros podamos recuperar la alegría, la paz, la esperanza. Y hasta ese momento, o cuando llegamos a ese punto, muchas veces es porque nosotros ya hemos probado todo y aún probándolo todo nos sentimos vacíos. Y esta es una representación de nosotros donde no nos sentimos llenos, ¿no? Y nosotros queremos que el Espíritu de Dios nos llene, queremos que Dios nos llene de su Espíritu y le decimos, Dios, derrama sobre mí. O cantamos, ven a este lugar. Pero déjame decirte algo, el poder de Dios siempre está activo. El poder de Dios no está apagado en unos momentos y encendido en otros. Y fluye continuamente. Y nosotros, la forma en que accedemos su poder es posicionándonos debajo de su autoridad. Cuando nosotros nos colocamos bajo la autoridad, así es como nos llenamos del poder de Dios. Y así es como vivimos bajo el poder. Adelante. Si tú estás colocado, si el poder sobre ti eres tú, si tú estás bajo tu autoridad, entonces vives en tu poder. Y la verdad es que también estás limitado por tu poder. Tú puedes acceder al poder de Dios y puedes recibir el poder de Dios si eliges vivir bajo su autoridad. Piensa en un soldado de rango menor, ¿no? Un soldado que cuando él sigue órdenes, cuando él está actuando bajo las órdenes de sus superiores, él está actuando con todo el ejército y el respaldo de todo el ejército que le apoya, ¿verdad? Jesús se encontró un centurión una vez, se encuentra un centurión que entiende este concepto. El centurión romano sabía que la autoridad bajo la cual estaba Jesús era mayor que la suya. Entonces el centurión reconoce que era un poder que él nunca había visto. Y cuando le expresa esto a Jesús, Jesús termina volteando y diciendo, la segunda de 2 veces que Jesús dice en el Nuevo Testamento, asombrado por la fe, es la fe de este centurión. Ahora, yo sé que esto que estoy diciendo es contraintuitivo, no hace sentido, pero déjame decirte, la máxima libertad y la máxima paz van a llegar cuando tú te sitúas bajo la autoridad de Dios, cuando tú entregas tu voluntad a la voluntad de Él, cuando Jesucristo es realmente tu Señor, no cuando es nada más una oración o una frase. Entonces, quiero compartirles un principio
muy, muy importante. Si tú quieres estar en una condición de llenado sin fin, donde no se te acaba el poder, llenado sin fin, tú necesitas tener una confianza activa en Dios. Adelante. En la medida que tú confíes tu vida a Dios, en esa medida tú vas a tener un llenado sin fin. La llenura inagotable del Espíritu se produce mediante la confianza activa y se trata de someter completamente tu vida a la autoridad de Dios y a su palabra. ¿Sabes qué? Es más fácil, lo que estoy diciendo no es fácil, porque es más fácil pensar y creer que la llenura del Espíritu de Dios en tu vida es el resultado de X cantidad de minutos y horas de ti en algún estado físico o mental. Es más fácil eso que realmente entregarle tu voluntad y tu vida a Dios y someterte a su autoridad. El Espíritu nos da poder a medida que conocemos la palabra de Dios y en la medida que confiamos en ella. Esto se trata de elegir, o más bien de la obediencia a Dios en lugar de controlar los resultados, de dedicarnos a que nosotros controlemos los resultados. Se trata de rendirnos a Él, y es rendirnos como accedemos. El rendirnos es cómo accedemos nosotros la fuerza y la presencia fortalecedora del Espíritu Santo. Esta misma historia que les conté es una historia que hubo un momento que yo me di cuenta, yo no sabía, pero yo me di cuenta en un momento especial. Yo no sé si recuerdan que les he dicho en el pasado a algunos, y algunos no lo han escuchado, pero yo recuerdo haber estado sentado ese día en la cama y yo no sentía que yo tenía derecho a pedirle a Dios nada. Yo sentía, fíjense, hijo de pastor, ¿verdad? Yo no sentía que tenía derecho de pedirle a Dios nada. ¿Por qué? Porque yo no me paré un día y dije rechazo a Dios, para nada. Yo no me paré un día y dije, ¿sabes qué? Yo no necesito a Dios, para nada. Simplemente empecé en mis fuerzas, en mi voluntad, empecé a obrar, a hacer, a conquistar sin Él en mi vida. Es todo lo que hice. Yo no lo saqué de mi vida, simplemente no lo incluí en mi vida. Y cuando se llegó el día que yo tuve una situación enfrente de mí que yo no podía resolver, en ese momento me di cuenta de dónde estaba yo sentado en ese instante. Entonces déjame decirte algo. Yo no sé qué salida le estás dando a las dificultades de tu vida. Yo no sé si es qué situación es a la que tú te enganchas. No sé si sabes por qué te enganchas, pero déjame decirte, yo sí te puedo decir algo. Yo aprendí ese día dos cosas. Una, la mayor lección de mi vida, y la segunda, no tan grande, pero es muy importante para este día.
compartirla con ustedes. Pero la primera fue, yo me di cuenta que en el instante que yo hice un esfuerzo genuino por acercarme a Dios, Dios corrió hacia mí como el hijo pródigo. Esa fue la número uno. La número dos, otra vez, no tan importante, pero sí, en este caso es importante, es que yo me di cuenta que yo me había entregado a algo que, queriendo o sin querer, había sustituido algo tan precioso como el Espíritu de Dios en mi vida. Y esta situación fue la que me puso en un lugar donde yo me autojuzgué y yo me autosaqué de la jugada a la hora de acercarme a Dios con una petición y una necesidad en mi vida. Y déjame decirte, es una falsedad. Si tú tienes eso en tu cabeza, el día de hoy estás escuchándome o estás aquí, es una falsedad ese pensamiento, porque Dios siempre está como el padre del hijo pródigo. Yo me lo imagino parado en la cerca de la casa o en el cancel de la casa, volteando a ver cuándo vas a acercarte a Él, porque Él quiere salir corriendo a recibirte. Entonces, el día de hoy, otra vez, si tú estás agarrado de algo, si tú estás, no sé, voy a usar algo sencillo, ¿no? Si para ti tu validación en esta vida es Facebook o Instagram, si eso es lo que a ti te tiene agarrado, ¿verdad? Déjame decirte, hay otra cosa, eso te va a destruir la vida. Hay otra cosa que te va a llevar a cumplir tu propósito en Dios, el propósito por el cual fuiste creado. Y hoy realmente no es un mensaje sobre el alcohol, no es un mensaje sobre trabajar de más. De lo que se trata el día de hoy es de cualquier cosa a la que le das poder en tu vida y de la que tú te vuelves dependiente. El mundo nos dice, ¿verdad? Nos define a la madurez como ser independiente. Mientras más independiente eres, más maduro eres. Pero ¿qué crees? La vida espiritual es exactamente lo contrario, es exactamente lo opuesto. En este reino, si tú pasas, nosotros deseamos que pasar de la independencia a la dependencia de Dios. Si Jesús se apoyaba en el Espíritu, créeme que nosotros necesitamos del Espíritu. Nosotros necesitamos de ese apoyo también. Y mira, si tú eres de fe, déjame decirte, te tengo una gran noticia. El mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos vive en ti, vive en ustedes. Como creyentes, nosotros tenemos acceso a este mismo Espíritu. Es el Espíritu en el que Jesús confió cada paso de su vida. Cada paso que Él daba, Él confiaba en este Espíritu. Y nos dará poder a nosotros para navegar esta vida. Algunos de ustedes, yo no sé, de seguro algunos de ustedes están enfrentando algo ahorita mismo que ustedes saben que no lo van a poder manejar o que ya se dieron cuenta que no lo pueden manejar por ustedes mismos. Déjame decirte que el poder del Espíritu de Dios puede capacitarte para que tú superes esta cosa a la que te estás enfrentando. Y si tú no eres seguidor de Jesús, ¿qué onda? Déjame invitarte, te quiero invitar. Elige entregar tu vida y poner tu confianza en Dios. Y esto te va a dar acceso a este mismo poder.
piénsale, ¿qué tienes que perder? Ya estás en algo que no puedes hacer nada al respecto. Voy a hacer una oración y le voy a pedir en esta oración al Espíritu Santo, el mismo Espíritu que le dio poder a Jesús en cada paso de su vida. Le voy a pedir que haga lo que mejor sabe hacer. Le voy a pedir que te ayude mientras tú confías en Dios. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvado y recibirá esperanza. El Espíritu de Dios se da continuamente, no es algo que se prende y se apaga, está fluyendo continuamente. Y a medida que tú y yo nos situamos bajo el poder y autoridad de Dios, confiando en Él, nosotros somos llenos y vivimos en el poder del Espíritu de Dios. Padre, yo te pido en esta mañana que te muevas, que toques el corazón frágil y el corazón tierno de aquellos que saben que necesitan de tu ayuda. Y yo te pido, Padre, que te muestres en sus vidas, que ellos, al invitarte a ti, vean cómo tú corres hacia ellos y los abrazas y las abrazas. Padre, para todo aquel que no te conoce, para todo aquel que no te tiene en su vida, yo te pido que te muestres claramente a él y a ella, y que te conozcan y que vean tu amor incomprensible por ellos, como a pesar de cómo ellos son, como somos nosotros, tú corres hacia nosotros y nos amas muy a pesar de cómo somos y hemos sido. Padre, para aquellos que te han seguido por tiempo y están en situaciones que están fuera de su alcance, yo te pido, revélales lo que significa y lo que es colocarse bajo tu autoridad, colocarse en un lugar donde tú eres superior, donde sus propósitos se alinean con los tuyos, en lugar de que ellos tratan de alinearte a ti, a sus propósitos. Muéstrate claramente en sus vidas y, Padre, dales un amor por aquellos que no te han conocido, por aquellos que te han rechazado, por aquellos que dudan de ti. Te pido todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo.